La cabina estaba completamente oscura, excepto por una luz roja que acababa de encenderse sobre el panel de amenazas. A 42.000 pies de altura, un bombardero furtivo avanzaba lentamente sobre el centro de Irán después de más de 10 horas de vuelo en silencio absoluto. La misión parecía limpia, invisible, calculada al milímetro. Pero algo acababa de cambiar. El sistema defensivo detectó una señal que no debía existir. 3 baterías antiaéreas iraníes que habían sido declaradas destruidas semanas antes seguían vivas. Durante unos segundos nadie habló dentro del avión. Solo se escuchaba el zumbido de los motores y la respiración pesada de la tripulación dentro de los cascos. El comandante de misión bajó la vista hacia la pantalla táctica. Un radar Gadier acababa de iluminar el sector. El problema era enorme. El Gadier no era un radar cualquiera, era un radar VHF de alerta temprana diseñado específicamente para encontrar aeronaves furtivas. No podía fijar objetivos con precisión, pero sí podía detectar fantasmas en el cielo. Y en una guerra moderna, un fantasma basta para poner en alerta a toda una red antiaérea. El bombardero avanzaba justo por un corredor estrechísimo entre 2 zonas de cobertura radar. Apenas unos kilómetros separaban la invisibilidad total de convertirse en un blanco confirmado. El piloto corrigió el rumbo apenas unos grados hacia el este sin decir una palabra. Dentro de la cabina todo funcionaba con frases cortas y movimientos mínimos. No podían pedir ayuda, ni un solo mensaje de radio, ni contacto con los cazas aliados, ni actualizaciones del centro de operaciones, porque una sola transmisión revelaría exactamente dónde estaban. Toda la costa iraní estaba cubierta por estaciones L-INT, inteligencia electrónica diseñada para escuchar cualquier emisión en el aire. Si el bombardero hablaba, cada radar superviviente sabría hacia dónde mirar, así que tendrían que resolver el problema solos. El radar volvió a barrer el sector. La señal aumentó, luego desapareció. Otra pasada, más débil. El corredor seguía funcionando. Pero ya era demasiado tarde, porque el radar VHF no necesitaba una identificación perfecta para causar daño. Bastaba una sospecha para activar toda la defensa aérea de la región. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A miles de kilómetros por hora, el B-2 Spirit seguía avanzando como un susurro negro sobre el cielo iraní. Un avión de 172 pies de ancho con la firma radar de un pájaro grande. Eso era lo aterrador del B-2, un monstruo de $2.000 millones diseñado para parecer casi invisible. Pero el sigilo nunca fue magia, nunca significó desaparecer. El stealth simplemente hace que el eco radar sea tan débil que se confunda con el ruido de fondo. Como intentar escuchar un susurro dentro de un estadio lleno. El problema era que los radares VHF juegan con reglas diferentes. Sus ondas son tan largas que interactúan directamente con las dimensiones físicas del avión, y cuando eso ocurre, la geometría furtiva deja de funcionar como deberías. Era como esconderse detrás de una cerca metálica frente a un puntero láser. Funciona perfecto, pero no contra un reflector gigantesco iluminando toda la zona. Eso era el Gadier. No podía disparar misiles, pero sí podía decirle a todas las baterías SAM dónde buscar. La alerta viajó inmediatamente hacia el centro de defensa aérea cerca de Isfahán, y segundos después, cada sistema antiaéreo superviviente comenzó a girar sus radares hacia el corredor de aproximación. El bombardero aún estaba a más de 60 millas del objetivo. Y ahora toda la región sospechaba que algo venía hacia ellos. Debajo de la tripulación descansaban 16 bombas penetradoras de 2.000 libras. Municiones capaces de atravesar concreto reforzado antes de explotar bajo tierra. El objetivo era un enorme depósito subterráneo lleno de misiles iraníes, cohetes y munición suficiente para sostener ataques durante semanas. Pero las bombas no servían de nada si no llegaban al blanco. Entonces ocurrió lo peor. Un nuevo emisor apareció en la pantalla táctica. No era un radar de búsqueda, era un radar de control de fuego. Un sistema S-200. La tripulación se quedó helada. Ese sistema debía estar destruido. Las imágenes satelitales mostraban su antigua posición convertida en un cráter semanas atrás. Pero alguien había reconstruido la batería en secreto y la había movido cerca de Isfahán. Y ahora estaba mirando directamente hacia ellos. El comandante ordenó otro cambio de rumbo, 15 grados al norte. El objetivo era presentar el menor perfil radar posible frente al S-200. Durante unos segundos funcionó. La señal disminuyó,
Pero había un nuevo problema. Cada corrección que ayudaba contra un radar empeoraba la exposición frente a otro. Y entonces apareció un segundo sistema, Babar 373, mucho más moderno, mucho más peligroso. El B-2 estaba atrapado entre dos amenazas incompatibles. Si ocultaba el morro frente al S-200, exponía el lateral completo al Babar 373, y si corregía hacia el otro lado, volvía a aparecer frente al radar soviético. Era imposible esconderse de ambos al mismo tiempo. Dentro de la batería iraní, el operador observaba ecos intermitentes en la pantalla. No podía confirmar el objetivo, pero llevaba semanas viendo cómo ataques aliados destruían posiciones alrededor de él mientras mantenía el radar apagado esperando el momento correcto. Y esa noche, algo importante venía hacia Isfahán. Entonces el B-2 activó su guerra electrónica. El sistema comenzó a capturar las señales enemigas y devolver ecos falsos alterados digitalmente. La pantalla iraní se llenó de contactos fantasmas, objetivos falsos apareciendo y desapareciendo alrededor del verdadero bombardero. Funcionó, pero también empeoró todo, porque el avión más silencioso del planeta acababa de convertirse en la señal electrónica más brillante del cielo iraní. Cada estación de inteligencia electrónica detectó inmediatamente la interferencia. Ahora tenían dirección, altitud y una zona aproximadas. Tres fuentes distintas comenzaban a construir la misma imagen: el radar VHF, el S-200 y las emisiones electrónicas del propio bombardero. El fantasma ya tenía dirección postal. Solo faltaban minutos para abrir las compuertas de bombas. El comandante recalculaba frenéticamente las coordenadas de impacto, mientras el avión mantenía rumbo estable a 42.000 pies. Cada giro anterior había alterado toda la matemática del ataque. Todo lo ocurrido durante las últimas 11 horas, los reabastecimientos, el silencio absoluto, las correcciones, la guerra electrónica, todo era para comprar apenas unos segundos sobre el objetivo. Entonces llegó el momento más peligroso de toda la misión. Las compuertas se abrieron. Durante 10 segundos completos, el sigilo del B-2 prácticamente desapareció. La firma radar explotó. Los radares iraníes podían ver el interior del avión. Tambor de lanzamiento, bombas, superficies metálicas reflejando energía por todas partes. Y por primera vez en toda la noche, el Babar 373 consiguió una señal sólida. Objetivo confirmado. El operador pidió autorización de disparo. Pero el comandante iraní dudó, porque durante semanas cada batería que activó su radar terminó destruida por misiles antirradiación estadounidenses. El miedo ya formaba parte del sistema defensivo iraní. Y esa duda costó segundos decisivos. Mientras tanto, dentro del bombardero, las bombas comenzaron a caer una por una hacia la oscuridad iraní. 16 Hearview 31 JDM. Cada una guiada por GPS. Cada una equipada con una ojiva penetradora BLU-109 capaz de atravesar concreto reforzado antes de detonar. No eran bombas normales, eran perforadoras gigantes lanzadas desde el cielo. Las compuertas se cerraron y el B-2 volvió a desaparecer. Demasiado tarde para los iraníes. El misil Sayyad-4 finalmente salió disparado hacia la última posición conocida del bombardero. Un interceptor de largo alcance acelerando a más de Mach 4, pero perseguía un objetivo que ya no existía en ninguna pantalla. El misil corría detrás de un fantasma. El comandante iraní había tomado la decisión correcta, solo que 4 segundos demasiado tarde. Debajo del avión, las penetradoras atravesaron el techo del complejo subterráneo antes de explotar en el interior. Primero detonaron las bombas, después explotó el depósito completo. Misiles almacenados comenzaron a incendiarse dentro de los túneles. La onda expansiva rompió paredes internas y alcanzó cámaras vecinas, cohetes, munición de artillería, combustible sólido. Todo empezó a cocinarse en cadena. Una explosión tras otra iluminó el cielo sobre Isfahán de color naranja y blanco. Meses de producción militar iraní desapareciendo en minutos. El depósito capaz de abastecer ataques contra bases aliadas en el Golfo Pérsico acababa de convertirse en un cráter ardiente visible desde kilómetros de distancia. Y mientras el complejo explotaba bajo ellos, el bombardero furtivo ya se alejaba hacia el sur. Otra vez invisible, otra vez silencioso, como si nunca hubiera estado allí. Pero la misión todavía no había terminado. Destruir el objetivo era solo la mitad del problema. Salir de Irán con vida era la otra mitad. Y ahora mismo,
Toda la red defensiva iraní estaba despierta. El resplandor de las explosiones seguía creciendo detrás del B-2 mientras el avión iniciaba la ruta de escape hacia el sur. Desde tierra, varias estaciones de radar intentaban desesperadamente reconstruir una imagen coherente de lo que acababa de ocurrir. El problema era simple. Habían perdido el contacto visual exactamente en el peor momento posible. Durante unos segundos habían visto al bombardero con claridad. Luego desapareció otra vez dentro del ruido electrónico del cielo nocturno. Pero nadie en la defensa aérea iraní estaba dispuesto a aceptar que aquello había terminado. El comandante del Babar 373 ordenó mantener el radar activo pese al riesgo de recibir un misil antirradiación. La lógica era brutalmente sencilla. Si el avión seguía dentro del espacio aéreo iraní, todavía existía una oportunidad de derribarlo. Y un B-2 derribado cambiaría la guerra entera. Las pantallas seguían mostrando ecos débiles e inconsistentes. Pequeños destellos apareciendo y desapareciendo sobre el sur de Isfahán. La mayoría eran interferencias atmosféricas. Algunas podían ser fragmentos electrónicos generados por la propia guerra electrónica del bombardero. Pero uno de esos contactos parecía diferente, más estable, más rápido. El operador aumentó la sensibilidad del radar. La señal volvió a desaparecer. Dentro del B-2, el comandante observaba exactamente lo mismo desde la pantalla del DMS. El radar iraní seguía intentando reconstruir el seguimiento. Eso significaba una sola cosa. Todavía estaban demasiado cerca. El piloto mantuvo el avión a velocidad alta subsónica mientras descendían ligeramente para alterar la geometría radar. Afuera no había nada visible, solo oscuridad total sobre el desierto iraní. Pero dentro de la cabina cada sonido importaba, cada tono, cada vibración. Porque en un bombardero furtivo el peligro llega primero a través de los sensores. No de los ojos. Entonces apareció una nueva alerta. Intercepción aérea. La pantalla táctica mostró 2 contactos despegando desde una base al este. Velocidad creciente. Altitud aumentando rápidamente. Cazas iraníes. Los radares terrestres tenían problemas para mantener el seguimiento del B-2. Pero un interceptor acercándose lo suficiente podía encontrarlo con sensores infrarrojos. Y eso era muchísimo peor. El stealth estaba diseñado principalmente para derrotar radares, no para ocultar completamente el calor generado por 4 motores enormes empujando un bombardero de más de 150 toneladas. Los 2 cazas aceleraban directo hacia la última posición estimada del avión. El comandante de misión hizo cálculos rápidos. Si seguían el rumbo actual, los interceptores cruzarían peligrosamente cerca del corredor de escape. No podían arriesgarse. Ordenó una corrección mínima hacia el oeste, pequeña, casi imperceptible. Lo justo para romper la solución de interceptación enemiga sin aumentar demasiado la exposición radar. Pero cada maniobra tenía consecuencias. El nuevo rumbo acercó temporalmente al B-2 hacia otra cobertura SAM activa en el sur del país. La pantalla comenzó a llenarse nuevamente de emisiones lejanas. Los iraníes estaban improvisando una cacería gigantesca. Radares antiguos, sistemas móviles, interceptores, estaciones ELINT, todo apuntando hacia una única pregunta. ¿Dónde estaba el bombardero? Mientras tanto, en la base aérea iraní, los pilotos de los interceptores recibían información incompleta y confusa. Nadie tenía un seguimiento sólido, solo sectores aproximados y altitudes probables. Pero eso bastaba, porque un B-2 no podía maniobrar como un caza. Era enorme, pesado y estaba cargado de combustible para un vuelo intercontinental. Si lograban acercarse lo suficiente, quizá tendrían una oportunidad. Los interceptores siguieron acelerando. Mach 1, Mach 1.2, Mach 1.5. Dentro del B-2 nadie hablaba demasiado. El comandante observaba los vectores de aproximación mientras el piloto mantenía las manos inmóviles sobre los controles. La calma era engañosa, porque el margen de error real era prácticamente cero. Entonces otro problema apareció. El combustible. La misión había consumido más tiempo del previsto debido a las maniobras evasivas y cambios de rumbo. Los cálculos originales ya no eran perfectos, y un bombardero furtivo lejos de sus tanqueros era básicamente una isla flotando sobre territorio enemigo. Necesitaban salir rápido, pero tampoco podían correr demasiado. Mayor velocidad significaba mayor firma térmica. Mayor firma térmica facilitaba el trabajo de los interceptores. Todo en aquella misión era un equilibrio absurdo entre visibilidad y supervivencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los cazas iraníes encendió su radar.
Por apenas unos segundos, el DMS lo detectó instantáneamente, y esa breve activación reveló algo importante. Los pilotos iraníes estaban buscando a ciegas, no tenían posición exacta, solo intuiciones. El comandante aprovechó inmediatamente la información, ordenó otro ajuste mínimo de altitud y rumbo diseñado específicamente para romper la geometría de búsqueda del radar enemigo. El bombardero se deslizó lentamente fuera del volumen más probable de intercepción. Y funcionó. Los cazas pasaron varios kilómetros al este sin ver absolutamente nada. Dos sombras persiguiendo un objetivo invisible dentro de un cielo inmenso. Pero el peligro terrestre seguía ahí. La red SAM iraní continuaba transmitiendo datos entre sectores intentando reconstruir la fuga del bombardero. El problema era que cada radar veía algo distinto. Uno detectaba una anomalía breve. Otro observaba un eco débil. Otro simplemente captaba interferencia electrónica. Era como intentar seguir un submarino viendo únicamente pequeñas olas en la superficie. Y el B-2 explotaba exactamente esa confusión. El stealth no consiste en desaparecer completamente, consiste en generar dudas. Y las dudas ralentizan decisiones. En guerra moderna, segundos de duda equivalen a kilómetros de distancia. Eso era exactamente lo que estaba salvando a la tripulación. Mientras los iraníes debatían si los contactos eran reales, el bombardero seguía alejándose. Pero aún quedaba un último tramo crítico, el Golfo Pérsico. Salir del espacio aéreo iraní no significaba seguridad inmediata. Varias baterías costeras todavía podían intentar disparos de oportunidad contra cualquier contacto sospechoso, cruzando hacia aguas internacionales. El comandante observó el temporizador de navegación. 18 minutos más, solo 18 minutos separaban al avión del corredor seguro. Pero en combate aéreo, 18 minutos son una eternidad. Entonces llegó otra señal. Radar de adquisición marítima. Muy al sur. No era tan peligroso como los sistemas anteriores, pero indicaba que las defensas costeras también estaban participando en la búsqueda. La red completa iraní seguía intentando cerrar el cerco. Dentro de la cabina, la fatiga comenzaba a sentirse físicamente. La tripulación llevaba más de 12 horas operando bajo tensión extrema, y el cerebro humano empieza a degradarse lentamente bajo ese nivel de estrés continuo. Pero nadie podía relajarse todavía. El piloto mantuvo rumbo estable, mientras el comandante repasaba una y otra vez la situación táctica. Los radares más peligrosos habían quedado atrás, los interceptores ya estaban fuera de posición, y el combustible seguía dentro de parámetros aceptables. Por primera vez en mucho tiempo, parecía posible salir vivos. Entonces el DMS emitió otro tono, uno distinto, más agudo, más urgente, misil en vuelo. El silencio dentro de la cabina desapareció instantáneamente. Una batería costera acababa de lanzar un interceptor hacia la última posición estimada del bombardero. No tenían un seguimiento perfecto, era prácticamente un disparo de intuición. Pero incluso una intuición puede matar a 42.000 pies de altura. El comandante miró los datos rápidamente. El misil venía lejos, muy lejos, pero acercándose rápido. El piloto inició una maniobra suave, evitando movimientos bruscos que aumentaran la firma radar. El objetivo no era escapar por velocidad, era salir del volumen de probabilidad donde el misil esperaba encontrar un objetivo. Porque el interceptor no veía directamente al B-2, estaba buscando un eco previsto matemáticamente. Y si el avión abandonaba esa predicción, el misil quedaría ciego. Durante varios segundos la alerta permaneció activa. La distancia disminuyendo, el tiempo agotándose. Entonces, la señal desapareció. El misil había perdido referencia. Algún lugar sobre el Golfo Pérsico, un interceptor de millones de dólares, acababa de quedarse sin objetivo y continuaba volando inútilmente hacia un pedazo vacío de cielo nocturno. Dentro de la cabina nadie celebró, todavía no. Pero el comandante finalmente aflojó la mandíbula después de casi una hora completa bajo tensión máxima. La frontera aérea estaba cerca, muy cerca, y segundos después finalmente ocurrió. Las emisiones radar iraníes comenzaron a desvanecerse detrás de ellos. Una por una, más débiles, más lejanas, hasta desaparecer casi por completo. El B-2 acababa de salir del espacio aéreo enemigo. Después de más de 12 horas de vuelo, después de atravesar una de las redes antiaéreas más densas de Medio Oriente, después de sobrevivir a radares VHF, baterías SAM, interceptores y misiles, el bombardero seguía intacto. Pero la verdadera dimensión de la misión apenas comenzaba a aparecer, porque debajo del cielo iraní, el complejo destruido seguía explotando.
Las detonaciones secundarias continuaban iluminando la noche kilómetros alrededor de Isfahán. Imágenes satelitales posteriores mostrarían incendios visibles durante horas, depósitos completos colapsando bajo tierra, túneles derrumbados, sistemas de almacenamiento vaporizados. La instalación había dejado de existir, y con ella desaparecieron meses enteros de acumulación militar iraní. Eso era lo aterrador del Vidot Spirit. No necesita entrar acompañado, no necesita anunciarse, no necesita dominar el cielo con cientos de aviones alrededor. Solo aparece, golpea y desaparece otra vez en silencio absoluto. Como un fantasma, uno que esa noche cruzó todo Irán, destruyó uno de los depósitos militares más importantes del país, y salió antes de que la mayoría siquiera entendiera lo que acababa de pasar. Horas después, mientras el bombardero se acercaba nuevamente al Océano Índico para encontrarse con los aviones cisterna, la tripulación seguía en silencio. No había gritos de celebración, no había alivio completo, solo agotamiento. Porque todos dentro de esa cabina entendían algo que el resto del mundo tardaría días en comprender. Aquella misión no había sido solamente un ataque aéreo. Había sido una demostración brutal de alcance, tecnología y presión psicológica. Irán había detectado al bombardero varias veces. Había reaccionado. Había desplegado radares, misiles interceptores. Y aún así, no consiguió detenerlo. Eso era lo más peligroso de todo. El B-2 no era invisible porque nadie pudiera verlo. Era invisible porque cuando finalmente lograban verlo, ya era demasiado tarde. Muy por debajo del avión, el humo seguía elevándose sobre las montañas cercanas a Isfahán. Miles de toneladas de munición continuaban explotando dentro del complejo subterráneo destruido. Y en algún centro de mando iraní, oficiales agotados observaban pantallas vacías intentando reconstruir una sola pregunta. ¿Cómo un avión tan grande había cruzado el país entero, golpeado el corazón de la defensa militar y desaparecido otra vez en la oscuridad?